Bueno, buenas noches a todos, a todas. El agradecimiento de que nos acompañen esta noche. Ustedes saben que la Fundación viene desarrollando el 47 foro de debate. Esta es la segunda instancia. Y para nosotros es muy importante porque confirma que una de las finalidades de la Fundación se viene cumpliendo, que es la de generar espacios, ámbitos para la reflexión, para el intercambio, para el debate, tomando temas importantes del quehacer nacional, regional y también internacional. Así que, bueno, nosotros hoy vamos a abordar las cuestiones de la eficiencia energética, cuáles han sido los logros y los avances logrados en los gobiernos progresistas, cuáles serían los objetivos a plantearse para las nuevas etapas, qué medidas de tipo económico y de gobierno habría que adoptar para proseguir con esa transformación en la matriz energética y cómo se identifican, se visualizan los actores que le corresponden, que están llamados a cumplir un papel en estos procesos. Para eso tenemos un panel realmente muy bien integrado, con el ingeniero Roberto Kraemerman, que todos conocemos, que ha sido director de Industrias, ministro de Industria y Energía, investigador, profesor universitario, consultor, y la ingeniera Carolina Cose, que ha tenido la responsabilidad de presidir nada más ni nada menos que Antel, hoy es la ministra de Industria y Energía, y es una mujer política del gobierno y que tal vez sea precandidata en el proceso electoral del Frente Amplio. Nosotros también vamos a tener un tercer panelista que se va a incorporar sobre la marcha, que es Daniel La Rosa, que va a abrir un poco el fuego Kraemerman y después le daremos, será el turno de La Rosa y va a cerrar la ministra Cose. Así que, Roberto, Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias en primer lugar por la invitación para participar del ciclo, que creo que es un ciclo bien interesante por los temas que trata y porque además nos permite reflexionar sobre en qué situación estamos y cómo podremos continuar. Cuando uno se pregunta en qué situación estamos, inmediatamente piensa en uno mismo, en este caso en el país, pero en verdad el tema energético está sufriendo cambios a nivel mundial, continuamente, y en los últimos años más que nunca. Prácticamente hubo una ruptura del equilibrio que había en las décadas anteriores hasta la situación actual, en donde la pasamos a describir un poquito. El tema energético, en verdad, en todo país, más o menos organizado, y ahora nosotros lo somos, tiende a ser un aspecto importante de la política de desarrollo, de la política industrial en sentido amplio. Política industrial que a esta altura en el mundo más de 100 países están desarrollando en forma explícita y que en Uruguay tenemos un punto importante para nuestros próximos periodos, que es el resurgimiento de algunos sectores industriales, pero fundamentalmente el acompasamiento de esos sectores industriales a las nuevas tecnologías de la información, de la comunicación y a las nuevas energías. Así que el tema energético se inscribe dentro de lo que diría Marx, las bases materiales de la producción. Aparte de, lógicamente, las bases materiales de la vida, de la reproducción de la vida, ¿verdad? Y en ese sentido es que se trabajó muy fuertemente en estos años dentro de este contexto internacional que venía cambiando, como decía. Viene cambiando en el aspecto productivo porque a partir de 1990 y antes se destruyen los sistemas productivos nacionales en la máscara ideológica del neoliberalismo, pero con el capitalismo y el imperialismo atrás, y se hace a propósito, bajando los aranceles y demás, para reconstruir un nuevo sistema que todos conocemos, global de producción, encadenado de producción.
que habilita la entrada del sudeste asiático y luego de China plenamente, y por lo tanto la más que duplicación de los obreros industriales, la consecuente baja del poder de negociación, la baja de los salarios y la pérdida en definitiva de una derrota en los países centrales de las clases trabajadoras y un aumento importante de las ganancias de las empresas que habían caído, como todos sabemos, con la crisis del petróleo, la guerra de Vietnam y el final de los acuerdos de la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto, el consumo de energía crece y crece, porque en este nuevo sistema, desde el punto de vista económico muy ventajoso de explotación de mano de obra barata o de recursos naturales baratos según el país, aumenta de alguna manera el consumo energético y fundamentalmente en el transporte. Uno de los principales lugares donde tenemos un problema aún en el país y es uno de los problemas que va a haber que encarar hacia el futuro. Se ha hecho una excelente campaña con la eficiencia energética, excelente, a tal punto que nos va quedando uno de los puntos críticos, que es este, que lo vamos a dejar para después y posiblemente Carolina lo tendrá, pero que es este del transporte. Pero el sistema de las cadenas de producción, lo que trae consigo por sí, es un cambio en la estructura económica global, decía. Diferencia a los países de acuerdo a que se especializan cada vez más crecientemente e incrementa fuertemente el consumo energético, a tal punto que vivimos durante varios años no solo un incremento del precio de la energía, de otros temas, pero sí un incremento del precio de la energía, ¿verdad? Todos lo recordamos, hasta el año 2012 prácticamente se llega a los máximos valores de la historia, más de $150 el barril. Este tema de los nuevos sistemas de producción que busca recuperar la rentabilidad y fundamentalmente derrotar a la clase trabajadora en aquellos lugares que recordamos ese comienzo de derrota en los países desarrollados con las políticas de Thatcher en Inglaterra y de Reagan en los Estados Unidos. Y ahí abreviamos porque hoy no es la matriz productiva sino la matriz energética. Llega a un punto en donde se consolida entonces ese esquema en donde las grandes transnacionales dominan básicamente lo que son los mercados finales y ordenan hacia atrás que debe ser producido a cada uno de los eslabones de la cadena, que además se dividen en eslabones de producción y eslabones de servicios crecientemente, logrando así el sueño de Adam Smith de la especialización de la especialización que aumenta la productividad de las cadenas productivas. En definitiva, hacia el año 2012, con la integración de Asia y todo lo demás que relataba anteriormente, se producen dos cambios fundamentales. Uno en Estados Unidos, que es un cambio primero económico y después político, es el aumento enormemente de la producción a través de la fractura hidráulica o del fracking, que cambia radicalmente la situación de oferta y demanda de petróleo y por lo tanto de la energía. En ese punto, como todos recordarán, el gran regulador del petróleo era Arabia Saudita, en cuanto al nivel de producción, y por ahí Rusia y algunos otros países son grandes productores. Con el surgimiento del fracking, que ahora el gobierno de Trump lo auxilia eliminando estudios de impacto ambiental, básicamente, tenemos que Estados Unidos pasa de ser el gran demandante a ser superavitario y cambia la ecuación económica y los precios del petróleo. Por la industria de fracking que genera además, ¿no? Que la pueden modular muy rápido. Además la industria de fracking, exactamente como Carolina me apunta, lo puede modular muy rápidamente. Y cuando todos lo daban por liquidado porque Arabia Saudita bajó los precios a niveles ínfimos, la industria del fracking se reacomodó y logró producir a valores muy bajos. Entonces el panorama energético actual cambia drásticamente y China hace el otro cambio importante. El crecimiento de China es en base a mano de obra barata, en base a inversiones extranjeras hasta el año 2010 y en tercer lugar en base a carbón, con un gran nivel de contaminación. Pero la matriz energética mundial es 85% petróleo, carbón y gas natural, ¿verdad? Entonces China, a ese momento ya con un valor de sus obreros en ascenso y ya en valores medios y no bajos como antes, decide que es tiempo de pasar hacia industrias más tecnológicas o hacia cadenas de valor donde pueda tener mejores salarios su gente, aprovechando los 1.300, 1.400 millones de personas que tiene en crear sus marcas propias. Porque, como decía, son las grandes transnacionales y los controladores del mercado final los que están imponiendo las condiciones en cuanto al desarrollo mundial.
Solo 500 transnacionales dan cuenta del 40% del comercio mundial. Y lo que es mejor todavía, para ellos y peor para nosotros, solo 75 personas o fondos de inversión controlan 500 transnacionales. Esto es un punto que hay que conocerlo, y el problema no son las transnacionales. Si no existiera el capitalismo, la formaría con el tiempo. Es la tendencia a la concentración y la centralización. El problema está en el sistema y su degeneración. En definitiva, cuando vamos al punto específico del tema energético, entonces, hoy estamos en un panorama distinto que hace, y esa era la introducción. 2012 cambia entonces el gobierno norteamericano, cambia la estrategia americana gracias a ese superávit de petróleo, y tiene unas consecuencias geopolíticas importantes. Países que eran fundamentales porque exportaban petróleo a Estados Unidos, o Estados Unidos importaba petróleo de Venezuela, dejan de ser importantes en la medida que son autosuficientes, y así cambia también el Medio Oriente. Y también China, con el giro que da, digamos, pasa de ser un complemento al mundo desarrollado, proveyéndolo de productos industrializados baratos, sea vestimenta, sea maquinaria, todo lo demás, a ser un proveedor de esos productos y ahora un competidor en los sectores tecnológicos, que son los que transforman los países de bajo desarrollo en países en desarrollo. En definitiva, la definición más productiva o más de la producción del desarrollo económico es la transformación de una estructura productiva de niveles de bajo valor agregado y contenido tecnológico hacia niveles de mayor valor agregado y contenido tecnológico, que va acompañado, por lo tanto, de formación de recursos humanos de más calidad, mayores sueldos y mejores ingresos, y así sucesivamente, y mayor resistencia a los ciclos económicos. Cuando llegamos a este punto, Uruguay en ese camino también ha hecho su camino. Nosotros hemos dedicado ahora al tema energético, el tema de la matriz productiva o el tema de las empresas públicas, que es muy importante dentro de esto, tiene otras sesiones que ustedes estarán, ¿verdad? Entonces, en el tema energético, Uruguay parte, como es conocido, de una situación similar al de la industria de los 90. Bueno, había que romper el sistema industrial y había que bajar los aranceles, y así se hizo con los gobiernos de los partidos tradicionales de esa época. En el aspecto energético no había que invertir porque, bueno, básicamente el dinero no iba a ir a las empresas públicas. Acá sigue la idea de algunos candidatos actuales de los partidos tradicionales: hay que importar, o hay que generar de otra manera. Y por lo tanto nos encontramos al principio del gobierno del Frente Amplio con una situación de baja inversión. Debo reconocer, y ahí me vino un poquito la profesión, que hubo también una idea de que Salto Grande iba a durar mucho más de lo que duró. Y eso es un punto. Pero en verdad, en la medida que crece la calidad de vida de la gente, crece el consumo energético también, y en la medida que las industrias se modernizan, crece el consumo energético también, porque las industrias son cada vez más demandantes de energía, al punto tal de que en los últimos años es la industria, más que el transporte en Uruguay, la que está demandando energía, si bien el transporte a nivel mundial es el punto crítico, y en eficiencia energética, que decíamos, es el punto crítico. Entonces empieza un proceso en donde, yo me acuerdo de haberme sentado con Pepe en ese momento, a mí me tocaba en el 2010, empieza antes, en el 2005, con algunos parches debido a que de contratar algunos motores. En esa época el tema estaba de desesperación para no caer en el corte de energía, ¿verdad? En el 2008 se empiezan con las políticas energéticas. En el 2010 nos sentamos a ver cuánta más energía había que generar, y dijimos, bueno, 20% para que haya más posibilidad de desarrollo industrial y productivo, además porque el consumo de la gente venía aumentando, y 20% porque veníamos de una sequía muy, muy grande, y entonces teníamos que aumentar 40% la capacidad efectiva. La efectiva, porque la que estaba instalada era básicamente en base a petróleo, que contella un poquito la historia de los vaivenes geopolíticos y los precios del petróleo. Llegamos a pagar $1.000 millones, una cifra un poquito menor a $1.000 millones de importación de petróleo por los precios del petróleo. Y la otra parte, bueno, dependiendo del agua, ¿no? La sequía fue un factor fundamental en 2 veces durante los primeros periodos. Y entonces ahí arranca lo que es la transformación de la matriz energética. Pero cuando decimos ahí transformación de la matriz energética, y está bien puesto el título, en verdad todavía mejorado el título sería transformación del sistema energético. La matriz en verdad es la parte de oferta y uso, pero después hay temas sociales e institucionales que son muy importantes. Esto es un sistema, y además está el rol de las empresas públicas, el rol de las empresas privadas,
O sea, es una completitud de cosas. Esto lo voy a decir ahora, lo que viene. ¿Voy muy rápido? Lo que viene lo voy a decir en pocos minutos, porque lo habíamos dicho durante mucho tiempo. Se orquesta un plan, una política energética basada en 4 grandes ejes que ustedes ya conocen, de haberlo repetido mucho. Uno es sí la oferta de energía, basada en cambiarla, en diversificarla fundamentalmente, y además en tratar de que haya más recursos renovables, enfocado al problema del cambio climático, pero también al hecho de que Uruguay dispone de buenos vientos, buenos soles, buen agua. Aunque lo que antes se consideraba que las grandes represas eran temas ecológicos, ahora ustedes saben que no lo son, digamos, básicamente. En cuanto a la diversificación de la matriz energética, se ponen metas y se logran determinados resultados que se siguen dando luego en el siguiente periodo, ¿verdad? Sobre eso no vamos a profundizar porque quería cerrar con la parte inicial, pero va acompañado también al tema de la demanda, el consumo, el tema de la eficiencia energética, que por lo que yo vi desarrollamos algunas cosas en ese periodo, pero veo que en el periodo actual se ha desarrollado muy fuertemente el tema de la eficiencia energética, porque bueno, no consumir energía. Sí, eficiencia energética, recuerden que tiene una definición precisa, no es ahorrar energía y pasarla mal, así que voy a hacer un poco lunfardo, no voy a dar la definición precisa, es tener las mismas capacidades, niveles de vida consumiendo menos energía, que es básicamente desde la revolución industrial, básicamente el consumo de energía creció 50 veces y la cantidad de personas 9 veces. O sea, vamos por un camino que si no ahorramos energía, ha mejorado la calidad de vida, evidentemente, pero el desarrollo, por algo tenemos el desarrollo del ser humano, por algo tenemos en definitiva muchos bienes y en exceso usados, porque el tema de eficiencia energética no está solo en el consumo mismo de energía. Se sabe la cantidad de energía y agua que consume una prenda textil. Entonces a veces nos sentimos todos, los que trabajamos en el tema, de que algunas medidas de eficiencia energética son muy buenas, pero son como una pequeña aspirina. Bueno, ahora no es una aspirina, pero digamos que ya tiene muchos problemas. Bueno, algún solven en ese sentido para una infección bastante grande. Y lo es así porque evidentemente por ese lado de las cadenas de valor y eso se está siguiendo insistiendo en el hiperconsumo continuado, ¿verdad? O sea que un día hay que hablar de los patrones de consumo junto con los patrones de demanda. Pero entonces los 4 ejes, el de la matriz energética, orientado entonces a las energías diversificadas, la biomasa que creció muy fuertemente, la eólica, en menor medida la solar. El segundo eje institucional, si no hacíamos cambios en ese momento en la URSEA, no había posibilidad de hacerlo. La URSEA se creó con una mirada neoliberal muy fuerte, con la intención de que la inversión extranjera fuera la que regulara un tema que no debería ser objeto de negocio, es un derecho humano la energía, ¿verdad? Y en definitiva, uno de los temas que tenemos que cambiar, si es de derecho humano, es las tarifas energéticas. Y no me refiero al costo total de las tarifas energéticas, me refiero más fuertemente a la progresividad y a los planes específicos para las poblaciones pobres. Hoy está creciendo el concepto de pobreza energética, que es el concepto de qué porcentaje del salario de la gente o de los ingresos de la gente se utiliza para pagar la energía, ¿verdad? Y en ese sentido Uruguay tiene mucho para trabajar. Después que el precio sea alto, sabemos que es porque tiene un alto componente fiscal, porque ha disminuido el costo de la energía a lo largo de estos 3 periodos, en definitiva, de generación, ¿verdad? Pero de todas maneras, aún, digamos, sin entrar en esa discusión, que sería, digamos, si la recaudación la hacemos poniéndole bajando exoneraciones impositivas y aumentando los impuestos a lo que más tienen, o lo hacemos a través de las tarifas públicas, eso sería una discusión, pero por fuera de esa hay otra discusión, que es la progresividad que tienen las tarifas en sí, que no son demasiado elevadas. Hay cierta progresividad, ¿verdad?, cuando uno consume más de cierta cantidad. Entonces el cambio institucional fue un factor importante para que el Ministerio, a partir de allí, de 2010 en adelante, y ahí voy
redondeando después del asunto, pudiera hacer en este periodo que pasó y en el periodo actual, guiar la política energética. Porque en la etapa previa, la URSEA como reguladora, básicamente en las propias regulaciones introducía política energética. En verdad, este cambio sustancial pasó bastante desapercibido, pero fue aprobado en la Ley de Presupuesto de 2010, sin el cual no hubiera podido hacerse de ninguna manera el cambio de que estamos hablando. En tercer lugar, está claro que no es el problema de la URSEA de aquel momento, es el organismo puesto únicamente como para darle pie de igualdad a los inversores privados con los públicos, como si las empresas públicas no fueran de los uruguayos y como si las empresas públicas no fueran bajo un estado adecuado, porque recordemos que los estados cambian, son clasistas y en definitiva cambian, pero en definitiva para nosotros el papel de la empresa pública es fundamental en la estrategia de desarrollo. En tercer lugar, el tema de la demanda social, ubicándonos en algo que se ha trabajado y se sigue trabajando, creo, ¿verdad?, que es llegar a todos los hogares uruguayos, creo que debe estar en el 99 y pico por ciento hasta el 99,7%, que hace entonces el cuarto eje, básicamente, en donde se hicieron transformaciones grandes. Eso abarcó un acuerdo que se llegó en el 2010 de 32 medidas, básicamente, y en donde con una visión 2015 que se cumplió parcialmente, en algunos pasos se sobrepasó, en otros pasos no se cumplió, que en el 2020 sigue continuando y que para llegar al 2030 siendo un país modelo en el sentido del uso de las energías renovables, modelo en el sentido de inclusión social. Y la pregunta es, ¿qué nos falta en ese sentido? Bueno, nos faltan unas cuantas cosas, ¿no? Yo mencioné al pasar algunas que tienen que ver con cómo venían los temas de la estrategia de la política energética y sus cuatro ejes. Mencioné, creo, el tema social, mencioné, creo, el tema de la eficiencia energética en cuanto a la necesidad de este problema que tenemos muy fuerte de eficiencia energética en Uruguay, basado en los camiones, en los autos y además con promedios muy bajos de viajes, en definitiva. Pero me faltaría mencionar otros aspectos hacia el futuro, que creo que son básicos en cuanto a la continuidad del modelo que traemos, ¿no? Primero, crecer en el derecho a la energía. Este es un punto que indudablemente está asociado con algunos de los aspectos que dije, pero está asociado con otras medidas que no me voy a extender, pero que permiten que la población acceda a la energía en condiciones razonables. Este es un punto fundamental. Y ustedes saben bien las consecuencias de no acceder a la energía en formas razonables, digamos, ¿no? Desde los problemas simples de accidentes y muertos que han habido, hasta lo que es la posibilidad de vida de la gente y el hecho de no vivir en un mundo marginal, ¿no? La energía es un tema fundamental. En definitiva, yo creo que seguir ampliando los dominios del Estado en el tema energético es un tema fundamental, porque acá no desconozcamos una cosa: cuando este sistema de cadenas de valor crece y hace crecer a las multinacionales a través del tema, lo que va quedando es que las grandes empresas o son estatales o son transnacionales, y eso no tiene mucho contrafuerte en el mundo. Esto es así. Básicamente, empresas nacionales, empresas cooperativas o otro tipo de empresas que estén en las áreas donde hay que invertir mucho por economía de escala no existen. Solo existen estados nacionales, que en el caso del petróleo son bastantes, y solo existen fundamentalmente empresas transnacionales. Por lo tanto, el fortalecimiento de las empresas públicas o de las empresas estatales es un punto de vista no solo porque sean públicas o privadas, como tanto se comenta, es porque pasan a ser extranjeras o no serlas. Ese es el punto clave del asunto. Recordemos que cuando Valle crea el hangar o nacionaliza UTE, es porque estaba en manos de francés, creo que era, ¿no?, la producción de alcohol y demás. No era tan diferente la situación, pero ahora el capitalismo avanzando concentra aún más, y la economía de escala
empieza a ser cada vez más importante. Entonces esa discusión de público-privada es correcta. Nosotros estamos a favor de las empresas públicas, pero además tiene un adicional muy fuerte en que en verdad es extranjerización o no. Y si no, veamos además, saliendo de la parte energética, qué es lo que pasa con las cadenas productivas de otros temas, de la carne o de lo que queramos encontrar. Entonces, en definitiva, quería como los 4 ejes cerrar con 4 puntos de mi parte. No sé si fui muy rápido, pero básicamente decía los temas que mencioné, del derecho, de la eficiencia en el transporte, de los derechos de las personas, y fundamentalmente, y para cerrar, el tema de la participación. En verdad, la gente ha tenido poca participación en una política exitosa. Menos mal. Menos mal. Si no hubiera sido bastante exitosa, hubiéramos tenido un problema. Pero en verdad, hoy en el mundo, ya el tema energético pasó a ser un tema donde la participación de la gente es fundamental. Primero, para que pueda decidir sobre fundamentalmente el territorio. Y eso se ve en muchos conflictos en América Latina debido al tema territorial. Y nosotros lo hemos reflejado en pequeña escala, porque cuando vamos a hacer un tendido de UTE en la actualidad, básicamente los lugares por donde atraviesa muchas veces ya son un problema. Le estoy hablando de un pequeño tema. Pero el uso del territorio, que, como decía, ejemplificaba, de la gran represa se abandona la idea, se pasa a la pequeña represa, y solo la gran represa la puede hacer China en este momento, porque desplazó a 20 millones, hizo la represa de Tres Gargantas y todo lo demás. La participación de la gente en los planes energéticos y la participación entonces de una mayor democratización de las decisiones, este es un punto que es bastante importante en el futuro que se nos viene. Porque la cuestión, como decía, no es generar energía sola. La cuestión es que sea justa socialmente y que sea usada en forma efectiva para que la humanidad sobreviva, que es lo que uno quisiera. Muchas gracias.